Villanueva es tierra gloriosa, hoy marchamos con gusto en su honor. En su magia grande y majestuosa, bien forjada en humilde valor, fue su inicio con hombres valientes que buscaban un noble ideal, darle gracia y virtud a sus sueños con la fuerza del gran voluntad. Somos uno, Villanueva, Villanuevas con un gran valor. Somos pueblo de luz y esperanza, proclamados en honra y unión. Somos uno, Villanueva, Villanuevas con un gran valor. Somos pueblo de luz y esperanza, proclamados en honra y unión. Somos pueblo de luz y esperanza, proclamamos la paz y el perdón. Una tierra amarilla hermosa, que su origen de seres mis sueños, fue embestida por muerte y por miedo, transformando el color de su suelo. Era un pueblo de gente pujante, con el arte y la fe fue triunfante. Esas balas y aquellos puñales se cambiaron por cantos danzantes. Somos uno, Villanueva, Villanuevas con un gran valor. Somos pueblo de luz y esperanza, proclamados en honra y unión. Somos uno, Villanueva, Villanuevas con un gran valor. Somos pueblo de luz y esperanza, proclamados en honra y unión. Somos pueblo de luz y esperanza, proclamamos la paz y el perdón. Señor usuario, le informamos que el precio de nuestros servicios cambió. Si quiere hacer parte de nuestra parabólica Villanueva TV, tenga en cuenta esto. El valor de la instalación por afiliación tiene un costo de 70,000 pesos. Para esto debe presentar los siguientes documentos en nuestra oficina. Fotocopia de un recibo de servicio público de la casa donde se hará la instalación, preferiblemente del servicio de luz. La fotocopia de la cédula del propietario del servicio de televisión, número telefónico y correo electrónico. Esta instalación incluye el cable solo del punto principal y cualquier acometida tendrá un costo adicional por metro utilizado. Asimismo, le recordamos que el precio del aporte voluntario mensual es de 20,000 pesos. La reconexión tiene un valor de 20,000 pesos y el traslado del punto un valor de 25,000 pesos. No olvide que estamos ubicados en la carrera novena, número 1339 en el sector Pueblo Nuevo, o solicite nuestros servicios al número celular 314-323-0026. Villanueva TV, más comunidad, más canal. Estimado usuario, esta información es de su interés. Le recomendamos guardar siempre sus recibos cancelados, por lo menos el del último pago realizado, pues en caso de presentarse algún reclamo por cargo o cobro indebido, debe presentar constancia del pago cuestionado. En caso que no aparezca dicho soporte en las oficinas recaudadoras, solo con este documento se podrá dar solución a su reclamo.
Para presentar cualquier sugerencia, queja o reclamo, contamos con un buzón ubicado en nuestra oficina. Dicho asunto debe ser realizado de forma escrita. Recuerde que estamos ubicados en la carrera novena, número 1339 en el sector Pueblo Nuevo, o puede llamarnos al celular 314-323-0026. Villanueva TV, más comunidad, más canal. Señor usuario, le recordamos que los traslados, desactivación y activación del servicio de parabólica es solo de nuestra competencia. No lo puede hacer arbitrariamente el usuario, pues nuestra asociación es la responsable de estas redes. El uso indebido del servicio de parabólica, como realizar de forma fraudulenta conexiones del servicio o dar el servicio a las casas o apartamentos aledaños, trae consecuencias legales amparadas con lo decretado por el Código Penal, libro segundo, título séptimo, artículo 256. Es de gran importancia su especial ayuda, no accediendo a ninguna solicitud de esta clase y de comunicarnos cualquier anomalía al respecto. Esto es fundamental para el buen manejo de nuestras redes y del servicio. Villanueva TV, más comunidad, más canal. El uso de tapabocas y guantes se ha convertido en algo indispensable en nuestro diario vivir para proteger a nuestra familia del COVID-19, pero esto ha generado situaciones como estas. La adecuada disposición de residuos como guantes, tapabocas, recipientes de antibacteriales, frascos de alcohol, entre otros, también hacen parte del protocolo de protección. Cuando considere que no usará más alguno de estos elementos, la manera correcta de desecharlos es dentro de una bolsa color rojo o una bolsa de otro color marcada con el objeto que se encuentra en su interior, pues no hacerlo de este modo puede poner en riesgo a las personas que recogen la basura o a las personas que transitan por la calle. Este es un mensaje de Villanueva TV: cuidarnos es responsabilidad de todos. Señor usuario, conozca cómo leer su factura para que tenga en cuenta los cambios que se realizaron y, lo más importante, conocer los datos más relevantes a la hora de recibirla. En la parte superior encontrará un recuadro que contiene los datos de nuestra asociación y número de contacto, donde puede solicitar cualquiera de los servicios. En el siguiente recuadro tenemos la información sobre la legalización de esta factura y sus respectivas resoluciones ante la DIAN. Asimismo, se especifica el número de factura. Bajo este apartado hay un espacio dedicado a la información del usuario, donde encontrará el nombre del titular del punto, su cédula, dirección y teléfono. De igual forma, se indica el correspondiente periodo facturado. Es importante que al momento de recibir su factura, verifique que estos datos correspondan con su lugar de residencia. Así evitará posibles dificultades al pagar su recibo. En el próximo recuadro se hace énfasis al periodo facturado y, en caso de tener mora, se suma a ese valor el saldo de la última factura. Así podrá conocer el valor total a cancelar. Más abajo se especifican los puntos donde puede acercarse a cancelar su factura. Esto solo lo podrá hacer en dos entidades: Coop Villanueva y Comultagro. Esto quiere decir que ya no podrá pagar su recibo en nuestra oficina. El espacio en blanco en la parte inferior de la factura está dispuesto para el sello de la respectiva entidad recaudadora, que certificará el pago de su factura. Finalmente, se especifican las fechas a tener en cuenta para la cancelación de su factura. Así, el pago oportuno de su recibo será hasta el 15 de cada mes y se define como fecha límite de pago el día 20. Recuerde que estamos ubicados en la carrera novena, número 1339, sector Pueblo Nuevo, o puede llamarnos al celular 314-323-0026. Villanueva TV, más comunidad, más canal. El siguiente programa es apto para todo público, no contiene escenas de sexo ni violencia, por eso puede ser visto por toda la familia.
comunidad, sean bienvenidos una vez más a su programa Villanueva Hoy, donde les traemos temas de interés para ustedes y la comunidad. En el día de hoy tenemos un tema muy importante para nuestra comunidad y es precisamente algo que tiene que ver con una entrevista que les presentamos hace varias semanas con un personaje muy representativo para nuestra comunidad y que yo creo que la mayoría de ustedes lo conocen, y es el señor Raúl Gómez Quintero. Bienvenido, don Raúl. Gracias, Daniela, muy amable por ser tan gentil de permitir que nuestros paisanos escuchen opiniones que a su turno serán escuchadas por quienes pueden definir las cosas. Exacto, ustedes se preguntarán por qué traemos a don Raúl aquí. Ya tuvimos la oportunidad en el perfil de la semana tenerlo junto al padre Salomón y junto al arquitecto Orlando, presentándonos como un proyecto que ellos quieren hacer como ciudadanos del municipio de Villanueva y aportando desde sus áreas del conocimiento al municipio de Villanueva. Entonces, don Raúl, quisiera empezar como recordando un poquito esa entrevista, de lo que hablamos, del trabajo que están haciendo ustedes como Sí, efectivamente, desde el año pasado estamos en la formación de un grupo que llamamos Pro Villanueva, que es un grupo ciudadano, es un grupo cívico de Villanueva que queremos al pueblo y nos gustaría proponer cosas para el beneficio del pueblo. Y más adelante, si lográsemos organizar un grupo grande, interdisciplinario, pues tratar de conseguir ayudas por parte del gobierno nacional y de entes también particulares. Esa es la idea general. Dentro de esa idea general hay una inicial y es de tipo histórico. Es decir, bueno, Villanueva tiene apenas, va a cumplir 75 años, eso es muy joven, pero no sabemos cuándo fue la fecha de la fundación. Ese es el tema. Entonces, no sabemos cuándo es la fecha de la fundación. Ese es el problema y es lo que queremos esta tarde o hoy tratar comentarles a ustedes sobre ese aspecto histórico que es interesante y necesario de que se dilucide, porque eso permite fortalecer la identidad de nosotros los villanuevos para con el pueblo. Claro que sí, don Raúl. Y precisamente es de gran importancia porque si bien vemos municipios que celebran casi prácticamente como unas ferias cuando el municipio está de cumpleaños, Villanueva siento que ese día está como, si bien creo que hay un día administrativo aquí por la alcaldía que se dice, bueno, Villanueva está cumpliendo tantos años, no hay un día definitivo como que sea un día de los Villanuevas, que sea como el orgullo Villanueva, por decirlo así, que esté como en la mente de todos los Villanuevas, incluso que se pueda enseñar en los colegios. Este día fue la fundación de Villanueva, entonces precisamente eso es lo que busca este grupo Pro Villanueva y encabezado por el abogado y también historiador don Raúl. Entonces comentemos un poquito de cómo inició ese proceso de investigación por su parte, o quién más le colaboró en ese aspecto. Bueno, sobre Villanueva hay relativamente muy poco escrito como historia. Eso hay que reconocerlo, también por lo joven, pero quizá ha habido olvido de parte de nosotros los Villanuevas. El primer libro que se ha escrito sobre Villanueva se llama Villanueva 50 años, que fue escrito por Alonso Gómez Quintero, mi hermano, cuando cumplió Villanueva 50 años, y lo reeditó para cuando cumplió 70 años, y se llamó Villanueva 70 años. Bien, ahorita vamos a cumplir 75, entonces la inquietud es, bueno, pero ¿cuál día es? No hay fecha oficial hasta este momento que diga es tal día. La fecha que usted menciona, Danielita, es el 1 de marzo, y esa la tenemos prevista y les explicaremos oportunamente. Esa fecha del 1 de marzo es la única fecha que se ha dicho por parte y se ha propuesto por parte de Alonso Gómez Quintero, mi hermano, y nadie ha dicho que sí ni nadie ha dicho que no, porque nadie ha presentado alternativas ni ha habido
una decisión oficial que debe haberla. Entonces, lo que nosotros queremos es que el municipio determine la fecha. Hay 7 posibles fechas. Vamos a mencionarlas más adelante, analizar una a una, con el objeto de que ustedes, amigos televidentes y Villanueva, las escuchen, las analicen y sugieran, digan, critiquen, cuestionen, propongan al Consejo Municipal, que en últimas es el que va a decidir cuál es la fecha. Claro, precisamente eso es lo que busca don Raúl y este grupo de personas que trabajan en pro de Villanueva, es que precisamente como es algo tan importante y va a quedar como plasmado ya en la historia o va a estar definido para un futuro con el municipio, qué bueno que sean los mismos Villanuevas los que comenten y den sus opiniones acerca de cuál creen que es la fecha más adecuada para establecerla como fecha de fundación del municipio, y que no solo sea una fecha de fundación histórica, sino que se convierta en algo conmemorativo para nuestro pueblo, o sea, que no solo sea un día X, que ese día se formó Villanueva, sino que sea un día de festejo, un día de conmemoración histórica para contarle a las nuevas generaciones qué pasó, cómo se fundó Villanueva, porque yo creo que la historia de Villanueva da muchas lecciones para la gente, o sea, no solo el trabajo de la comunidad, sino de cómo el progreso se dio en tan poco tiempo con unas personas que trabajaron juntas, que tuvieron la visión de lo que es ahora Villanueva, y pues precisamente eso es lo que se busca con esta fecha. Don Raúl, no sé si tengamos algo más que comentar o vamos directamente a las fechas para que las personas lo conozcan. Como usted diga, Danielita. Bueno, entonces don Raúl presentó al consejo, hablemos antes de ir a las fechas, hablemos un poquito de la reunión que su merced tuvo con el consejo ya, porque eso ya es algo formal, algo que se está cocinando, y que precisamente el próximo paso es que ustedes, la comunidad, se enteren de esto tan importante que está pasando actualmente. Bueno, por la inquietud intelectual que a mí me acompaña, me puse en la tarea de hacer una investigación sobre Villanueva, que es mi pueblo y a que quiero mucho. Una investigación desde el punto de vista histórico, desde su comienzo hasta la actualidad. Les decía que la historiografía que hizo Alonso está muy bien hecha, en el sentido de que tiene documentación, información de primera mano de lo que él vivió y de lo que he escuchado de parte de los viejos. Esas fechas, digamos, y esas anécdotas e historias, eso son parte de lo nuestro. La visión que yo tengo es un poco diferente. Es partiendo de la historia, de hechos, de circunstancias, vamos a hacerle análisis. Y estoy terminando un libro que se llama Villanueva Santander, para distinguirlo de los otros. De las otras 3 Villanuevas de Colombia. Hay 5 Villanuevas. 5. Entonces, bueno, Villanueva Santander, para que se sepa qué es. De la violencia al desarrollo. Entonces, el tema es cómo nacimos nosotros, cómo surgimos, cómo padecimos, cómo hemos logrado un desarrollo, en qué condiciones estamos y qué posibilidades futuras tenemos, porque eso es lo importante, no solo vivir del pasado, sino prospectar un futuro beneficioso para todos. Entonces, ese trabajo de investigación lo vengo haciendo juiciosamente y saldrá a la luz pública en el libro que estoy terminando en cosa de 2 meses. Se venderá a todos con la historia ya está prácticamente próximo a lanzarse. Sí, estoy terminando el último 2 capítulos que me faltan, nada más. Y me vengo aquí precisamente a lograr la investigación. Entonces, con base en eso, se me ocurrió, como Villanueva generoso, decirle al alcalde y a la administración, Villanueva va a cumplir 75 años, enseñemos la historia a la gente, porque estos muchachos no conocen la historia. Los que la vivimos, ya se nos está olvidando. Y un pueblo que no conoce su historia está llamado a repetirla y sabemos cómo se repite. Bien, entonces mi aporte ha sido así, dije a la administración,
le propuse al Consejo entonces también que hiciéramos ese ejercicio. Empezáramos por determinar la fecha. Y el Consejo, de una forma muy adecuada, correcta, oportuna, me invitó a una sesión, les expuse la inquietud, estuvieron todos absolutamente de acuerdo en que era necesario para el municipio establecer la fecha. Y en eso estamos. Les hice un borrador del proyecto de acuerdo, una sustentación de los motivos, etc. Y en este momento se encuentra al despacho de los honorables concejales para su decisión. Pero como tiene 2 debates, mañana, martes, van a darle el primer debate, o sea, ya la presentación y tal. Y estos días se van a ofrecer a que la ciudadanía se entere, lo que se llama a socializar el proyecto. Ellos podrían perfectamente mañana mismo aprobar y el jueves y listo, pero entonces yo les sugerí, comentemos a la gente, socialicemos, esto es de todos, a todos nos afecta, a todos nos interesa, hagámosle. Y entonces se va a empezar la socialización, que es la información, para que la gente escuche, atienda, analice, proponga, discuta, lo que sea, ¿sí? Porque la gente tiene derecho a intervenir en las cosas que le atañen a ella. Bien, ahí vamos. Entonces mañana el Consejo le da el primer debate al debate de las comisiones. Incluso le han dado tanta importancia en el Consejo que no va a pasar a una de las 3 comisiones, sino las 3 comisiones conjuntas van a hacer ese estudio. Eso quiere decir que los concejales están interesados todos en apostar, en hacer parte de ese estudio, análisis y esa decisión. Esas son unas buenas nuevas, en ese sentido. Bien, ahora sí podemos entrar, si usted quiere, a nuestra a las materia. fechas, claro que sí, y qué bueno que sea precisamente esos organismos que representan a la comunidad los que estén abiertos a estas sugerencias precisamente de un ciudadano de Villanueva como lo es don Raúl, y que precisamente don Raúl les haya propuesto y ellos estuvieran abiertos a que la comunidad sea también la que pueda participar. No sé si se hayan pensado en algún tipo de participación ciudadana, de alguna votación, o de qué manera se pensó, o eso se definirá en mañana. Que recordemos que mañana será 21 de febrero, que será el primer debate. Sí, a ver, como ahora las cosas modernas con estos medios de comunicación que no tuvimos nosotros, ¿sí? Entonces la cosa es distinta. Esta es una forma de empezar a socializar porque ustedes escucharán o analizarán. Pero la radio también se va a utilizar porque algunos no ven televisión sino que escuchan radio. Bien, pero puede ser que haya gente que no le guste ni la televisión ni la radio y no se entere. Están los medios informativos vía internet. Vía internet, que todo el mundo tiene su celular y puede informar. En fin, esa es la forma de socializar, que la gente, si hay alguien interesado, pues entonces se contactará con el presidente o con los concejales y les dará su opinión y ellos las tendrán en cuenta. O sea, con base en esta información que les vamos a dar, la persona que quiera dar su opinión o aportar desde su experiencia o tal vez una historia de vida que le hayan contado sus abuelos o que hayan vivido de primera mano, no sé si hayan personas que todavía recuerden esa época o que todavía estén vivas, pues se pueden acercar precisamente con don Raúl o con los integrantes del Consejo Municipal para que hagan llegar esas sugerencias, esas opiniones, y pues obviamente cada opinión cuenta. Entonces precisamente también nuestro canal yo creo que estará abierto para comunicar esas opiniones de la comunidad. Entonces, don Raúl, en el documento, en el borrador que su merced le pasó al Consejo Municipal, su merced expone unas fechas puntuales. Empecemos por el 13 de octubre de 1947, que dice que nace la idea. Contémosle un poquito a la comunidad sobre el 13 de octubre de 1947. Antes de entrar a eso, me gustaría aclarar. En el libro que yo estoy escribiendo, se narra con detalles muchísimas cosas
distintas a lo que o diferentes, adicionales a las que vamos a tratar hoy. En el proyecto de acuerdo, pues obviamente no se puede contar todo eso, Exacto. sino solamente en forma puntual lo que vamos a mencionar, ¿sí? Ya los concejales en varias oportunidades nos hemos reunido y les he venido informando con resultados de investigaciones. Eso ya se está adelantando, ¿sí? Bien, entonces, con base en el proyecto de acuerdo que está en los pupitres de los concejales, hay 7 posibles fechas de fundación. 7. Entonces, Danielita me pregunta ahora sobre la primera fecha. Exacto, cabe aclarar eso, que estas no son fechas, son como opciones de respuesta y ya ustedes opinarán o también en los debates se definirá cuál tiene más peso histórico o más peso significativo como para establecerla como fecha de fundación. Entonces, empecemos con la primera propuesta del 13 de octubre de 1947, don Raúl. Bien, resulta que 8 días antes, el 5 de octubre, hubo unas elecciones en Barichara, porque pertenecía esto a Barichara, unas elecciones de tipo municipal. Y en esa oportunidad los liberales tuvieron 5 escaños y los conservadores 4 escaños. Era época de barbarie política, de violencia Conflicto bipartidista. Sí, de confrontación violenta de los dos partidos tradicionales y el conservador a muerte. Los viejos saben qué es eso, los nuevos no saben. Nosotros lo aprendimos de los libros en la clase de sociales. Bueno, entonces el 13 de octubre, don Luis Roberto Ballesteros, que había salido concejal electo en Barichara 8 días antes, y que tenía, los papás tenían una finca aquí en el Caucho, y a su vez, aquí cerca donde nosotros estamos, aquí en diagonal, si se quiere, vivía una hermana de él que se llamaba porque ya falleció, Marina Ballesteros de Chaparro. El marido se llamaba don José del Carmen Chaparro. Don José del Carmen y Marina eran dueños de muchas tierras de esta, en donde estamos aquí parados, a excepción de la iglesia, de la cooperativa y esa cuadra que era de propiedad de la parroquia de Barichara, que se la cedió después aquí a la parroquia. Bien. Entonces, Luis Roberto Ballesteros tenía la idea ante la situación política difícil que están viviendo, persecución, violencia, terrible. A ver, les contamos, no solamente bombardearon en esa época a la casa de Luis Roberto, no. Mi papá, que tenía un toldo en la plaza de mercado de allá, lo sacaron y él vivía de campesino aquí de Higueras y le tocó a muchos salir de ahí y para dónde se iba. Entonces, bajo esa presión, Luis Roberto le propuso a 4 amigos, los invitó aquí, aquí a la entrada de lo que ahora es el pueblo, 4 amigos, Juan Pacho Martínez, Juan Francisco Bueno, Misael Carreño y Fermín Meneses. Fermín Meneses sí de Barichara, los otros 3 de aquí. Les propuso en un piquete que hicieron aquí, que él tenía una idea de por qué no fundar un pueblo para los conservadores de Barichara. Ese día es entonces memorable en el sentido de que fue la propuesta de idea de fundar un pueblo. Hasta ahí va, porque los demás se alarmaron, dicen, bonito sí, pero difícil, eso es imposible, no nos dejan, en fin, se presentaron todo. Lo importante de ese día fue la fecha en la cual se expuso la idea por parte de Luis Roberto Ballesteros, que fue el caudillo y el líder desde el principio para la fundación del pueblo. Esa es la primera fecha. Entonces, ¿por qué es importante? ¿Por qué podría ser importante?
porque fue la primera idea de fundación. Entonces, recordemos, 13 de octubre de 1947 nació la idea de crear un pueblo para los conservadores que eran como atacados en Barichara. Hablemos de la segunda opción de fecha, el 8 de diciembre de 1947. Bueno, Luis Roberto entonces le aportó la idea a los otros, pero Luis Roberto era un líder. Y entonces, además de contarles a ellos, se puso en el trabajo de ir a visitar las veredas de aquí, Almacaregua, Agua Fría, Hato Viejo, Agua Blanca, esto se llamaba Agua Blanca, y Cauchos. Y se puso a visitar a los líderes, a los campesinos. Y les propuso, les dijo también ya, ¿por qué no hacemos esto? Ya fundamos un pueblo, pero para fundarlo nos toca independizarnos de Barichara. Y para independizarnos de Barichara lo que hay que hacer es, indispensablemente, lo primero es hacer una carretera. Pero para hacer la carretera necesitamos hacer un bazar, para recoger plata, porque ¿quién da plata? En esa época la gente era muy pobre aquí. Entonces, Luis Roberto convenció a los líderes de toda esta región de que hicieran un bazar para recoger plata con el objeto de abrir la carretera de esta parte al Choro. Eso fue el 8 de diciembre, ese bazar, y se recogieron 3.000 pesos. Con esos 3.000 pesos, Roberto Ballesteros compró la herramienta, las ollas y todo, para irse a trabajar con la gente para abrir la carretera. Esa es la fecha importante del 8 de diciembre. Bueno, 8 de diciembre de 1947 surge la idea y la necesidad de crear una carretera que los independice de Barichara. Hablemos ahora del 1 de marzo de 1948. Bien, entonces ya con platica y con herramientas, el 1 de marzo del 48, antes de la muerte de Gaitán, convocados por don Luis Roberto Ballesteros, la gente salió con azadones y lo que sea, picas y palas, a empezar la trocha de la carretera. Y empezaron, del Choro había una carretera hacia Mascalegua, a Hato Rincón, ya la había. Esa la había hecho en gran parte el Tigre Noriega, el famoso Tigre Noriega de Barichara, del político. Entonces, en un sitio que se llama todavía la Puerta del Cucharo, ahí empezaron a abrir la trocha para llegar a este lado. Y eso fue el 1 de marzo. Duraron hasta el 24 de marzo por la tarde, por la noche, cuando se terminó la carretera. O sea que en 25 días se hizo la obra, con la ayuda de la gente y sin nada de maquinaria ni nada de esas cosas, como podría hacerse ahora. ¿Sí? No, pica y pala, efectivamente. Y el trabajo de la gente y la cocinada ya común y corriente. Bien. Entonces, ese 1 de marzo es una fecha también importante en el sentido de que se empieza una obra que podría ser importante para la posible creación del pueblo. Claro que sí, que precisamente este 1 de marzo del 48 es la que se tiene normalmente como para establecer los años que lleva el municipio. Muy bien. Esta fecha del 1 de marzo la propuso mi hermano Alonso Gómez Quintero. La propuso él porque la consideraba importante. Y nadie ha dicho que sí, ni nadie ha dicho que no. Entonces, está en el ambiente de que es el 1 de marzo. Y como no hay definición oficial ninguna, pues se habla del 1 de marzo. Entonces, ahorita analizaremos los pros y los contras. Pero esa es la única fecha, y el único que ha propuesto una fecha ha sido Alonso Gómez Quintero. Exacto. Y precisamente de lo que hablaba don Raúl, de la terminación de la carretera, se propone como cuarta fecha el 25 de marzo de 1948. Ampliemos un poquito más esa fecha, el contexto.
El 25 de marzo del 48, antes de que mataran A Gaitán. a en Gaitán. abril. O sea, que la muerte de Gaitán no tiene nada que ver con la fundación de Villanueva. Porque es que la gente cree que Villanueva surgió fue a raíz de la muerte de Gaitán, no tiene nada que ver. Bien, el 25 de marzo es importante por tres circunstancias. La primera, la tardecita anterior se había acabado de abrir la carretera, la trocha, la tarde anterior. Esa madrugada del 25 llegó Luis Roberto Ballesteros con el trasteo y la familia a instalarse en lo que iba a ser Villanueva. Entonces ese día el líder indiscutible, puso sus reales aquí, llegó como autoridad si se quiere, con respeto, y se instaló en un ranchito que era de propiedad de su cuñado don José Carmen Chaparro, porque la casa que él estaba haciendo queda exactamente en la esquina diagonal a la casa del mercado actual. Esa casa de la esquina, esa la construyó y fue la primera casa que se construyó en Villanueva como caserío. La segunda casa esa la construyó Misael Carreño por un lote que le vendió don Roberto, y la construyó, después se la vendió a mi papá, y mi papá tenía la tienda ahí. Ahí en esa casa nació Nelson Gómez Quintero, el primer alcalde popular de Villanueva. Esa casa, esas dos son las primeras casas, y después se fueron haciendo otro tipo de casas. Entonces, volvemos. El 25 es importante entonces, porque ya se inauguró la carretera, llegó Luis Roberto Ballesteros y asentó como líder. Y, importante, llegó el primer carro automotor aquí. Pero ese es el que trajo el trasteo. Exactamente. Entonces ya había varias cosas. Eso significaba, políticamente, señores de Barichara, amigos, hermanos, ya no tenemos que ir allá. O sea, la independencia se marcó a partir de ese día, cuando Luis Roberto Ballesteros se vino a instalar aquí, y segundo, ya no necesitamos ir a Barichara. Ojo, eso es muy, pero muy importante, además de que se abrió el desarrollo con la apertura de la carretera. Esa es la fecha del 25 de marzo. Claro que sí, ahora pasamos casi que un año después, al 13 de diciembre de 1949. ¿Qué pasó ese 13 de diciembre del 49, un año después? Efectivamente, un año larguito después, casi año y medio, como el caserío ya estaba grande, ya estaba, ya era un hecho, no había más. Entonces, y había mucho problema de violencia, mucho, que ahorita no lo tratamos. En el libro sí se analiza con detalle. El 13 de diciembre del 49, la gobernación eligió al caserío de Villanueva como inspección de policía o corregimiento. O sea, reconoció que el caserío ya era algo distinto del pueblo de Barichara. Claro, distinto pero no independiente, porque una inspección de policía municipal depende de la cabecera, un corregimiento depende de la cabecera, y en ese momento el reconocimiento por parte del gobierno estaba en que por primera vez se reconocía a Villanueva como una inspección, como una realidad sociopolítica. Exacto, eso fue el 13 de diciembre de 1949. Ahora pasamos un poquito más años después, el 16 de junio de 1954, 5 años después. Bien, como la iglesia tuvo mucho que ver en la fundación de Villanueva. Eso es un capítulo supremamente apasionante. La presencia aquí del cura Carlos Quintero Chicote. Eso no está escrito lo suficiente.
y no se conoce, pero es una historia apasionante lo que este cura Carlos Quintero, si se quiere, ayudó en la formación del pueblo. Él no es fundador, no, es equivocado. Él es cofundador, porque cuando él llegó aquí, el Ya habían caserío ya estaba casitas, sí, andando. ya prácticamente estaba muy avanzado el pueblo. Él llegó en el 49, 50, ya eso estaba andando bien. Pero la iglesia ha tenido mucho que ver, mucho, para bien y para mal. Eso, el cura Rafael Ortiz Prada, que llamaban Jalepuño, yo fui acólito a él, lo quise mucho, pues, fue un forjador también de ese pueblo. O sea, la iglesia ha tenido mucho que ver también. Por esa razón, en el 54, el 13 de junio, 16 de junio. el 16 de junio, Monseñor Pedro José Rivera Mejía, que es el obispo, lo declaró a este pueblo como parroquia de San Luis de Villanueva. Muy importante, ahí no se trata porque no es el objeto, pero en el análisis de estudio que yo hago, decimos cómo se presentaron problemas terribles para no dejar crear la parroquia, porque es que esta zona la gente era muy generosa y era la que más contribuía en cuestión de aportes al culto, y entonces Barichara se descendía, y por eso los curas de Barichara y muchos otros no quisieron, no estaban de acuerdo, pero se impuso. Entonces esa fecha de la fundación de la parroquia es importante desde el punto de vista religioso, pero el pueblo ya estaba fundado. Claro que sí. Y la séptima fecha vendría siendo otros años después, el 16 de noviembre de 1966. Esa sería la séptima y última fecha propuesta para elegir como fecha conmemorativa de la fundación de Villanueva. Entonces hablemos de ese 16 de noviembre del 66. Ya han pasado del 66 al 48, 58 más o menos. Sí. 28 años, algo así, de 66, ya han pasado 28 años. Cuando era inspección de policía, dijimos, entonces la asamblea departamental elevó de categoría a la inspección de policía, la elevó a municipio. Ese 16 de noviembre del 66 fue cuando la Asamblea Departamental, si quiere, aprobó la ordenanza para crear el municipio de Villanueva. De eso lo hablamos en detalle también en el libro, porque los que estuvimos todavía en esa época aquí, recibimos a los de la Asamblea, y ese día aquí en la Casa Cural se aprobó la ordenanza. Entonces, desde el punto de vista político-administrativo, ese reconocimiento jurídico, político del municipio es para muchos importante, pero con claridad el pueblo ya estaba. Exacto, entonces con eso cerramos las 7 propuestas que tiene precisamente este grupo Pro Villanueva, encabezado de don Raúl, que ya dice que nos amplía un poquito más la información, el contexto de estas fechas en su libro que está próximo a lanzarse. Entonces, don Raúl, ¿cuál es el próximo paso para que la comunidad sepa qué debe hacer, cómo acercarse, y precisamente antes de que se haga el segundo debate o que se tome la decisión final, cuál va a ser el rol de la comunidad para elegir alguna de estas 7 fechas que ellos consideren que puede ser como la que tiene más honor o más peso histórico para ser el día en que se fundó Villanueva Santander? Bueno, aquellos paisanos que estén interesados pueden perfectamente opinar. A mí me parece que fue cuando el obispo creó la parroquia, porque, bueno, desde el punto de vista religioso es perfectamente válido, respetable. El otro dirá, no, fue cuando lo eligieron municipio. Bueno, no estamos hablando, ojo, de cuándo se eligió, cuándo se
se designó municipio, ni inspección de policía, nada, no, es cuando se fundó el pueblo. Y entonces la fecha de la fundación, ¿a dónde va? Ese es el punto. Entonces, es una parte sentimental del sentido. No, eso fue cuando la idea, el que tuvo la idea, si no hubiera tenido la idea, no hubiera podido hacer nada. Bueno, idea tenemos todos de muchas cosas, ¿sí? Y pretensiones e ilusiones. La sola idea es suficiente como para erigir eso en fundación de pueblo. Pregunta. Segundo, hay un poco más de contenido sociopolítico cuando se hizo el bazar. ¿Por qué razón? El 8 de diciembre de 48. Porque esa gente que fue al bazar y compró la gallina, se bebió la cerveza, el masato, la chicha, sabía que sus aportes eran para construir la carretera con el objeto más adelante de fundar el pueblo. Ya había cierta conciencia, había ya conocimiento y por eso, si no hubiera habido bazar, no hubieran recogido 3.000 pesos y por consiguiente no hubieran podido hacer la carretera. ¿Ven? Es importante. Otra fecha, la que dice Alonso, la del El 1 de marzo del 48. Que se empezó a hacer la carretera. Bien, bien, es simbólico. A ver, pero yo les pregunto a los que nos escuchan. Unos años después de fundar Villanueva, se fundó el corregimiento de Las Vueltas, allí en Culitín, por circunstancias también políticas parecidas a las de Villanueva. Y ellos hicieron carretera, y más cercana a la central. Y ahí está. El problema de la carretera, no hay una carretera, ahí está el caserío. O sea, ojo, carretera puede haber. Sí, sin duda alguna puede haberla. Y hay carreteras para otros lados. Entonces, ahí. Viene otra fecha, de tipo ya contenido político, administrativo y sociológico. Y es el día en que no solamente se terminó la carretera, se inauguró, se vino el jefe, el líder, Luis Roberto, se quedó aquí y dijo, aquí nos quedamos y aquí fundamos este pueblo. Y entró el primer caso y hubo la independencia territorial, si se quiere, la dependencia de Barichara. Esa sí es una fecha y ya los primeros Villanueva, se podría decir, porque antes ellos eran de Barichara y preciso don Roberto Ballesteros que dijera, no, me llevo a mi familia, me llevo mis checheritos, me llevo todo, y precisamente él estaba construyendo aquí la casa, o sea, él fue uno de los primeros Villanueva, se podría decir. Entonces, yo, pues personalmente, yo siento que esa fecha tiene muchísimo peso en cuanto a la fundación de Villanueva, porque fueron los primeros Villanuevas los que llegaron aquí en cabeza de don Roberto. Y lo que usted decía, ya estaba la independencia de Barichara con la carretera que se hizo para poder llegar a San Gil y no tener que ir a hacer la vuelta a Barichara o no depender de Barichara. Ya estaba la independencia, pero se instalaron los primeros Villanueva. Yo siento personalmente que esa fecha es de recalcar porque tiene mucho significado y muchas cosas en el contexto que podrían decir como que, bueno, así empezó. Efectivamente, así es. Yo personalmente creo que la fecha que tiene más peso es este 25 de marzo del 48. 25 de marzo, porque recoge tres cosas y además es el momento en que dice el líder, aquí es y aquí nos vamos a defender, vamos a ser un pueblo. Entonces, igual esto está a consideración, esto es una opinión pues personal de don Raúl y pues por supuesto mía, que obviamente ustedes mismos tienen sus opiniones, tienen sus argumentos, tienen sus razones y eso es lo que quiere el Consejo Municipal, que ustedes conozcan y obviamente ellos conocer de parte de ustedes las opiniones que tengan antes de tomar esta decisión tan importante, porque va a ser el día que de aquí en adelante, de este año en adelante, se va a tener como la fiesta de fundación del municipio de Villanueva y que obviamente será como un día de festejo para propios y quien quita que también visitantes para que conozcan la historia del municipio.
sigamos con las otras dos que nos faltan. Bueno, Tres, está el 25. porque Faltan 3. falta El la de 13. la de la inspección de policía. En el 49, finales 13 de diciembre, la gobernación reconoció el caserío de Villanueva como inspección, pero ya estaba. ¿Sí? El estatus que le dio fue simplemente de inspección de policía, pero el pueblo ya estaba. Y el pueblo no se reduce a una inspección de policía. Exacto, eso es ¿Ve? solo como una mera... Una formalidad de tipo exacto, político, exacto. administrativo. Y después viene lo de la iglesia, igual forma. No, la parroquia, porque aquí había curas que venían, sí, claro. Pero entonces, cuando ya nombraron el pueblo de parroquia, ya el pueblo tenía 5 o 6 años de Exacto. fundado, ¿ven? Es distinto, pero es entendible que haya gente, y es respetable, que diga, no, el papel de la iglesia está por encima de todo, entonces la fecha debe ser esa. El otro político puede decir, no, es que es cuando el gobernador reconoció. Que sería el 16. Sí. Y lo mismo pasa con la última de la fecha. No, es que Villanueva se debe considerar es cuando nombraron municipio. Y entonces lo demás no. Ojo. El peso entonces apunta a dónde, cuándo, en qué condiciones y circunstancias realmente se dieron para que se fundara el pueblo de Villanueva. Claro que sí, es más que todo que alguna formalidad, un documento que decidiera, es más que todo ese valor histórico y significativo que tienen las acciones de los fundadores de nuestro municipio, los que definen y los que le dan peso a esa fecha de que ustedes consideren para elegirla como fecha de fundación del municipio. Entonces, don Raúl, yo no sé si haya algo que más acotar o que más informarles a la comunidad para que pues participen y obviamente dejen no solo en las redes sociales de don Raúl, en las redes sociales de la alcaldía, en las redes sociales del canal, a los mismos concejales. Están abiertas las opciones para que ustedes hagan llegar sus opiniones acerca de estas 7 fechas que se proponen para definir la fecha de fundación de Villanueva. Entonces, don Raúl, no sé cómo podríamos ya cerrar esta intervención para... Bueno, invitarlos a ustedes a que tomen conciencia de que lo que se va a decidir es importante para la identidad de nosotros los villanuevos. Es muy importante. Eso le decía yo a los concejales. La identidad de los villanuevos empieza por saber desde cuántos pueblos, ¿sí? Entonces, esa facultad legal la tiene solamente el Consejo, ojo. Pero porque estamos en una sociedad democrática, lo correcto es que la gente se entere y proponga y sugiera. El que toma la palabra en definitiva es el Consejo Municipal. Por eso, cuando ustedes quieran intervenir por estos medios que dice Daniela, con mucho gusto, opinen. Eso es parte de la democracia. Les agradeceremos eso. Coméntenlo con los vecinos, con todos. Digan, no, vamos a ver, sugiramos. No se pierde nada. Exacto. Y yo creo que además de ser algo tan importante para el pueblo, así como en los colegios, yo creo que ya teniendo algún acuerdo por parte del Consejo Municipal, ya algo más formal, como en el colegio también se celebran izadas de bandera del 20 de julio, del Día de la Raza, de tantos días conmemorativos del país, que precisamente se hacen izadas de bandera para que los niños conozcan o los estudiantes conozcan por qué se celebran estas fechas. Qué bonito sería también que al implementarse esa fecha no solo se haga una fiesta municipal, sino que en los colegios también se conmemore esto para que las nuevas generaciones conozcan la verdadera historia del municipio y se celebre precisamente ese tipo de izadas de bandera para que, pues propongo una de las tantas cosas que se podrían hacer, porque yo siento que lo más importante de la historia es conocerla. Y qué más la historia de Villanueva que yo creo que muchos, más que todo la gente mayor es la que la conoce, pero qué bueno que las nuevas generaciones sean las que tengan esa propiedad no solo de la fecha de fundación, sino de la historia y de por qué Villanueva es tan importante y esa fecha que se defina es tan importante. Entonces, no solo es un acuerdo o una definición, un trámite político, por decirlo así, sino también es algo de gran relevancia para la comunidad y lo que dice don Raúl, para la identidad como Villanuevas. Entonces, don Raúl, muchísimas gracias por darnos este espacio. Fue
Teníamos planeada esta entrevista para mucho antes, pero por cuestiones de salud y personales de ambos no pudimos hacerlo. Entonces, muchísimas gracias, don Raúl, y pues obviamente aquí les dejamos esta inquietud. No sé si don Raúl quiera decirle algo a la comunidad para cerrar. Bueno, sí, dos cosas. La primera, agradecerle a Nerita por la gentileza de permitir que nuestros paisanos se enteren de situaciones que nos convienen. Y segunda, a ustedes que nos han escuchado en forma paciente, piénsenlo, analícenlo, coméntenlo con los demás y propongan, sugieran. Eso es parte de lo nuestro a lo cual tenemos derecho. Ya más adelante, si quieren, haremos sesiones acerca de cómo ha sido en detalle el desarrollo histórico de Villanueva, que es algo emocionante. Yo cada vez que estudio más a Villanueva me emociono más y me gustaría participarles a ustedes para que tomen también conciencia de que este pueblo no es cualquier pueblo, no, este pueblo tiene mucho valor y podemos presentarlo ante el país como un ejemplo de superación. Eso será más adelante con la venia de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, don Raúl, y precisamente muchas gracias a ustedes, querida comunidad, por estar pendientes de este programa, y recuerden que pueden hacer parte de este proyecto que se está realizando, y obviamente agradecerle al grupo Pro Villanueva que está trabajando precisamente desde sus áreas de conocimiento, las personas que lo conforman, para precisamente trabajar sin ánimo de lucro por la comunidad y por el municipio. Entonces, querida comunidad, muchas gracias por acompañarnos en un nuevo espacio de Villanueva Hoy, que recuerden que lo pueden ver todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde aquí por Villanueva TV, su canal. Los dejamos con la mejor programación y nos vemos en el próximo programa. Adiós. Somos uno, Villanueva, Villanuevas con un gran valor. Somos pueblo de luz y esperanza, proclamados en honra y unión. Somos uno, Villanueva, Villanuevas con un gran valor. Somos pueblo de luz y esperanza, proclamados en honra y unión. Somos pueblo de luz y esperanza, proclamamos la paz y el perdón. Villanueva es tierra gloriosa, hoy marchamos con gusto en su honor. En su magia grande y majestuosa, bien forjada en vida el valor, fue su inicio con hombres valientes que buscaban un noble ideal, darle gracia y virtud a sus sueños con la fuerza del gran lamentar. Somos uno, Villanueva, Villanuevas con un gran valor. Somos pueblo de luz y esperanza, proclamamos
Somos pueblo de luz y esperanza, proclamamos la paz y el perdón. Una tierra amarilla hermosa, que su origen de seres y sueños fue embestida por muerte y por miedo, transformando el color de su suelo. Era un pueblo de gente pujante, con el arte y la fe fue triunfante. Esas balas y aquellos puñales se cambiaron por cantos danzantes. Somos uno, Villanueva, Villanuevas con un gran valor. Somos pueblo de luz y esperanza, proclamados en honra y unión. Somos uno, Villanueva, Villanuevas con un gran valor. Somos pueblo